Texto número 8, capítulo primero del segundo canto. Bienvenidos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Idam Bhagavatam Namam Puranam Brahma Samitam Adhitavan Dvaparadau Pitur Dvaipayanat Aham. La traducción es la siguiente. Al final de Dvapara Yuga, yo estudié con mi padre, Srila Dvaipayana Vyasadeva, este gran suplemento de la literatura védica llamado Srimad Bhagavatam, que es igual a todos los Vedas. El comentario de Prabhupada es el siguiente. Srila Shukadeva Goswami verifica con su propio ejemplo la afirmación que hizo de que el más elevado de todos los trascendentalistas, quien se encuentre fuera de la jurisdicción de las regulaciones y restricciones, se da principalmente a la tarea de oír hablar de la personalidad de Dios y de glorificarlo a Él. Shukadeva Goswami, siendo un alma liberada, reconocida y el más elevado de los trascendentalistas, fue aceptado por todos los muy elevados sabios que estaban presentes en la reunión que se celebró durante los últimos 7 días de Maharaj Pariksit. Él señala con el ejemplo de su vida que él mismo fue atraído por las actividades trascendentales del Señor y él estudió el Srimad Bhagavatam con su gran padre, Sri Dvaipayana Vyasadeva. El Srimad Bhagavatam, o para el caso cualquier otra obra científica, no se puede estudiar en casa haciendo uso de la capacidad intelectual de uno. Los libros de medicina que tratan de anatomía o fisiología se pueden obtener en el mercado, pero nadie puede convertirse en un médico capacitado con solo leer los libros en su casa. Uno tiene que ser admitido en la escuela de medicina y estudiar los libros bajo la guía de profesores entendidos en la materia. De igual modo, el Srimad Bhagavatam, el estudio de posgrado de la ciencia de Dios, solo se puede aprender si se estudia a los pies de un alma iluminada, tal como Srila Vyasadeva. Aunque Shukadeva Goswami era un alma liberada desde el mismo día en que nació, aún así tuvo que aprender el Srimad Bhagavatam con su gran padre, Vyasadeva, quien recopiló el Srimad Bhagavatam bajo la instrucción de otra gran alma, Sri Narada Muni. El señor Chaitanya Mahaprabhu dio a un erudito brahmana la instrucción de que estudiara el Srimad Bhagavatam con un Bhagavata en persona. El Srimad Bhagavatam se basa en el nombre, la forma, los atributos, los pasatiempos, el séquito y las variedades trascendentales de la Suprema Persona. Y lo habla la encarnación de la personalidad de Dios, Srila Vyasadeva. Los pasatiempos del Señor
se llevan a cabo en cooperación con sus devotos puros y, por lo tanto, en esta gran obra literaria se hace mención de incidentes históricos porque estos se relacionan con Krishna. Esta obra se denomina Brahma Samhitam por ser el sonido que representa al Señor Krishna, al igual que la Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita o la Bhagavad Gita es la encarnación sonora del Señor, porque lo habla el Señor Supremo. Y el Srimad Bhagavatam es el sonido que representa al Señor, porque lo habló la encarnación del Señor en relación con las actividades del Señor. Como se declara al comienzo de este libro, el Srimad Bhagavatam es la esencia del árbol védico, de los deseos, y es el comentario natural de los Brahma Sutras, la tesis filosófica más elevada que existe acerca del tema del Brahman. Vyasadeva apareció al final de Dvapara Yuga como hijo de Satyavati, y de ahí que en este contexto la palabra Dvapara Adau, o entre comillas, al comienzo de Dvapara Yuga, significa, abre comillas nuevamente, justo antes del comienzo de Kali Yuga, cierran comillas. La lógica que hay tras esta afirmación, según Srila Jiva Goswami, es semejante a la de llamar a la parte superior del árbol, entre comillas, el comienzo. La raíz del árbol constituye el comienzo del mismo, pero para el conocimiento ordinario, la parte superior del árbol es lo primero que se ve. De esa manera, el final del árbol se considera que es su comienzo. Fin del comentario de Prabhupada. Ok. Bueno, aquí tenemos entonces a Shukadeva Goswami hablando de sí mismo y de su papá. De sí mismo, de su papá y del Bhagavatam. Tres sujetos, tres entidades. Bueno, son dos personas y un libro. Las dos personas muy importantes, como veníamos viendo y veníamos diciendo, Vyasadeva es una autoridad. Y recordemos que quienes están escuchando esto, Shukadeva Goswami está hablando para el rey Pariksit. Y ahí hay muchas personas están allí, principalmente son sabios y renunciantes los que están allí, y todos están escuchando esto, ¿no? Por lo tanto, cuando Shukadeva Goswami menciona de que sí, yo en cierto momento con mi papá, con mi padre, y menciona, al menos Prabhupada lo traduce así, vamos a ver en el sánscrito. Sí, en el sánscrito Shukadeva Goswami dice Dvaipayanat, lo cual Prabhupada lo traduce con el nombre completo, Srila Dvaipayana Vyasadeva. Generalmente solamente se refiere a él como Vyasadeva, es Vyasadeva simplemente. Pero aquí, dada la seriedad del asunto y dada, digamos, la importancia que tiene incluir el nombre de Vyasadeva, entonces no solamente se le incluye como Vyasadeva, sino Srila Dvaipayana Vyasadeva. Y es que, como dijimos, todos aquellos sabios que están escuchando saben de quién se trata, saben que este nombre, que no solamente nombre, claro, sino esta persona, Dvaipayana Vyasadeva, no es cualquiera, es un sabio bien puesto. Entonces, Shukadeva Goswami dice, sí, yo estudié con él es mi papá. Y claro que, obviamente, Shukadeva Goswami no está aquí simplemente amparándose en su apellido, simplemente diciendo, bueno, yo soy bueno porque mi papá también, sino él está diciendo, yo estudié.
lo estudié con mi papá, este gran suplemento de todos los Vedas, que es el Srimad Bhagavatam. También menciona él de manera directa, vamos a ver. Sí. Dice él en el sánscrito aquí, Idam Bhagavatam. Este Bhagavatam, dice él, que es lo que está disponiéndose a hablar. Este Bhagavatam yo lo estudié con mi papá. Después de haber dicho, esto es importante tener en mente que el verso anterior, venimos de un verso, vamos a ver, en el que Sukadeva Goswami dice que todas las grandes almas a lo que se dedican, se complacen ellas en escuchar y cantar. Vamos a ver el verso anterior, el número 7. Dice Sukadeva, los trascendentalistas más elevados de todos, que se encuentran por encima de las restricciones y principios regulativos, son ellos principalmente quienes se complacen en describir la gloria del Señor. Eso fue lo que él dijo en el verso anterior. Y ahora dice aquí, este Bhagavatam, que contiene todas las glorias del Señor, este Bhagavatam yo mismo lo estudié con mi papá, él dice, al final de Dvapara Yuga. Describe cuando lo estudiaron. Y Sukadeva Goswami dice entonces, este Bhagavatam es igual a todos los Vedas. Y como vimos, Prabhupada entonces presentó aquí en todo su comentario, mencionó como el Bhagavatam es el comentario natural, es algo que él ya lo había mencionado, él lo había presentado en otros textos previos. Dice él, dice Prabhupada, esta obra, este Bhagavatam, se denomina Brahma Samhitam. ¿Por qué? Porque es el sonido que representa al Señor Krishna. Y un poco más arriba, vamos a ver si era más arriba. No, y más abajo, Prabhupada dice, el Srimad Bhagavatam es la esencia del árbol védico de los deseos y es el comentario natural de los Brahma Sutras. O sea que tanto el verso mismo como Prabhupada van intentando sentar la base para explicar cómo en realidad el Bhagavatam no es cualquier libro, sino que estamos hablando de algo con mucha autoridad. No, estamos hablando de un libro que tiene mucha autoridad, es muy autorizado y muy respetado por personas respetables, por grandes sabios. Vamos a ir un poco más abajo. Y Prabhupada entonces presenta nuevamente aquí, nuevamente trae a la mesa la importancia del maestro espiritual, la relevancia del maestro espiritual en la vida del discípulo. Si es verdad, vamos a retroceder, vamos a hacer memoria. Si hace un par de versos atrás leímos que la máxima perfección de la vida es estar siempre absorto en recordar a Dios, porque eso nos permite estar en presencia de Dios. Por lo tanto, esa es la perfección de la vida. Es simple, ¿no? Y es fácil de comprender. No es una respuesta muy mística sí, pero no es muy esotérica. La respuesta es que la perfección máxima es estar todo el tiempo en presencia de Dios, y para estar en presencia del Señor basta con recordarle. Es algo simple, pero requiere un cierto método, y en eso consiste el sistema del Bhakti. Pero entonces sí es verdad que hay que recordarle todo el tiempo. Entonces el Bhagavatam dice, bueno, entre más uno escucha hablar acerca de la forma de Krishna, y toda la teología del Bhakti incluye esa información, cómo es la forma de Krishna, su rostro. Ustedes sabrán, ¿no?, que algunos de ustedes, no sé todos, pero quienes conozcan más, por ejemplo, la canción de Damodara Astakam, allí se describen algunas breves características de Krishna, que tiene el color de su cabello, el color rojo de sus labios, sus ojos, sus mechones de cabello negro, su cabello negro que le cubre parte de la cara, su cuello. Y hay muchas otras descripciones en las escrituras de la forma de Krishna. También se habla de los pasatiempos, las actividades que Krishna mantiene y sostiene con sus devotos.
las diferentes formas en las que él se relaciona, el lugar donde Krishna vive, que es Vrindavan. El Bhakti da toda una información de la forma, las cualidades, los pasatiempos, el séquito de Krishna, para que uno, escuchando todo eso, uno tenga entonces material para poder recordar a Krishna. Y si es verdad entonces que la meta es recordar a Krishna para estar en presencia suya todo el tiempo, y hay toda esta información para recordarlo, principalmente el Bhagavatam, y el Bhagavatam va a hacer eso, el Bhagavatam va a ir dándonos toda esa información. Entonces, Prabhupada presenta aquí nuevamente la razón por la cual debe aprenderse con una autoridad, tal como dice él, tal como cualquier otra ciencia, ¿no? Voy a subrayar y lo leo. El Srimad Bhagavatam, o para el caso, cualquier obra científica, no se puede estudiar en casa haciendo uso de la capacidad intelectual de uno. Y sigo leyendo. Los libros de medicina que tratan de anatomía y fisiología se pueden obtener en el mercado, pero nadie puede convertirse en un médico capacitado con solo leer libros en su casa. Un tema interesante porque sin duda que si compramos un libro de anatomía y fisiología vamos a aprender algo. Algo aprenderemos. Y más si alguien está deseoso de aprender, ¿no? Y si le gusta el tema, más todavía. Sin duda que aprenderá, indudablemente. Sin embargo, de acuerdo a las aspiraciones de cada quien, se da por sentado o se supone que una de las virtudes humanas es el deseo por hacer las cosas bien hechas. Es el gusto por hacer las cosas de la mejor manera posible. Por lo tanto, si yo me voy a poner a estudiar un tema, es estudiarlo bien, a volverme un experto. Y por eso Prabhupada aquí habla de un médico capacitado. Hay una gran diferencia entre ser un médico capacitado y ser una persona ordinaria que conoce 2, 3 cositas de medicina, que conoce 2, 3 cosas de anatomía. Hay una enorme diferencia. Un médico capacitado tiene la capacidad para poder ayudar a otros de manera mucho más, de muchas más maneras, de maneras más variadas, digamos. Por lo tanto, es mucho más útil ser un médico capacitado que simplemente un conocedor, vamos a decir así, un conocedor esporádico o un lector esporádico de un libro de anatomía. Y similarmente con la ciencia espiritual. De vuelta, depende de las aspiraciones de cada quien. Si alguien lee, por ejemplo, el Bhagavatam, aprenderá, sabrá y leerá ciertos datos interesantes. Para dar simplemente un ejemplo, el Bhagavatam más adelante, puntualmente en el canto tercero, nos va a dar una descripción muy interesante que al escucharla llama la atención de muchas personas. Como por ejemplo, nosotros tenemos 5 sentidos, esa información no es nueva, que tenemos 5 órganos corporales que son capaces de adquirir conocimiento. Los ojos, los ojos o la piel en general, pero principalmente las manos para percibir el tacto. Los ojos, las manos, la lengua para percibir los sabores, la nariz y los oídos. Y estos 5 sentidos entonces perciben, cada uno de ellos percibe cierta información en particular. Con los ojos percibimos las formas y las luces, con la piel percibimos las texturas, con la lengua percibimos los sabores, con la nariz los olores y con los oídos el sonido, ¿no? Hasta ahí pues tiene sentido. El Bhagavatam va un poco más allá y describe cómo, por otro lado, tenemos 5 elementos materiales burdos que son desde el más grueso hasta el más fino: tierra, agua, fuego, aire y éter y espacio. Y el Bhagavatam dice entonces que nuestros 5 sentidos tienen una relación con esos 5 elementos físicos, porque por ejemplo con nuestro oído podemos percibir el espacio, el sonido. En el espacio solamente hay sonido.
no hay color, ni, bueno, en el espacio, cuando es solamente espacio. Y después de que podemos percibir el sonido del espacio, del éter, podemos percibir ya también con con el tacto, con la piel, podemos percibir el viento que se puede desplazar en un espacio en particular. El viento todavía no tiene forma, ni tiene sabor, ni tiene olor. Así que el viento, siendo un poco más grueso que el simple espacio, ya el viento podemos escucharlo, porque el viento sí produce sonidos, eso sí puede hacerlo, y, y podemos percibirlo con el tacto. El fuego todavía no lo podemos ni oler ni saborear, no es posible saborear el fuego ni olerlo. Claro, a veces hay un olor a madera quemada o algo así, pero el olor en sí, el fuego en sí no tiene olor, no tiene aroma. Entonces ya podemos percibirlo, ya en el fuego podemos ver que existe sonido, el fuego también puede generar sonido, puede generar también, podemos percibirlo con la piel y podemos percibirlo con la vista. Mientras que el agua podemos percibirlo con los tres anteriores y ahora con la lengua. El agua no tiene olor, pero ya se le incluye sabor y todo lo demás también. Podemos observarla, podemos percibirla con el tacto también y podemos escucharla. Y finalmente la tierra. La tierra, el, el- el elemento tierra, ya incluye, podemos percibirla con todos los demás órganos con nuestros sentidos. Ahora incluimos la nariz, el olfato. Es el único de los elementos que tiene aroma. Y bueno, el Bhagavatam presenta entonces una descripción así detallada de cómo funciona o cómo tiene alguna relación nuestros cinco sentidos con esos elementos materiales. Y entonces alguien podría encontrarlo, si se topa con esa descripción del Bhagavatam, podría encontrarlo interesante y podría encontrarlo, sí, como un dato para memorizar y para tal vez en alguna reunión con sus amigos, una tertulia, va a contar que una vez leyó en un libro de la India que esto y esto y esto, y el aroma, los sonidos, y en fin. Y algo aprenderán, pero en sí habrá una enorme diferencia entre ese conocimiento aprendido, esos datos memorizados por un lector así casual y una persona que se dedique a la ciencia espiritual. Y la diferencia es enorme. El beneficio que uno puede dar, por un lado, a su propia persona, siguiendo la ciencia espiritual, y el beneficio que puede dar a otras personas siguiendo la ciencia espiritual. Prabhupada eh, dice aquí que uno no puede simplemente, valiéndose de su intelecto, eh, de su capacidad intelectual, no puede simplemente comprar un libro de medicina y leerlo. Lo mismo pasa con el Bhagavatam. Y en nuestro caso, hay dos cosas. Al lado de la lectura del Bhagavatam, hace falta dos cosas. Número uno, la lectura, el conocimiento espiritual. Si alguien quiere eh, conseguir un resultado mejor todavía, tendrá entonces que poner en práctica aquello que aquí se dice. Si alguien lee todo el Bhagavatam, a cada momento en el Bhagavatam se recomienda que uno cante el nombre de Krishna, que uno cante el mantra de Hare Krishna. Por lo tanto, es imposible que alguien termine de leer el Bhagavatam y no cante el mantra de Hare Krishna, porque en el mismo libro se recomienda que se hagan. Entonces, número dos, si alguien lee y al mismo tiempo lleva a cabo aquello que se menciona en los libros, entonces obtendrá un mejor resultado, ¿no? Pero todavía hay un tercer paso que se puede cumplir y es posible que alguien ejecute estos dos primeros sin el tercero. Y el tercero es el ofrecer servicio al maestro espiritual. Llegar al punto de entender que en ningún momento de la vida no es posible, a donde sea que nos vayamos, no es posible vivir libres. Siempre estamos condicionados por ideas, condicionados por la cultura, condicionados por el clima. Y llegados a ese punto, entonces la persona entiende, el estudiante entiende que puede entregar su libertad, puede cambiar su condicionamiento a estar siempre dependiendo de Krishna a través del maestro espiritual. Y cuando hay una entrega al maestro espiritual con sumisión, con inteligencia también, cuando el estudiante entonces decide servir a Krishna
y servir a Krishna significa a través del maestro espiritual. Es el tercer paso y es el paso que termina de cerrar todo. Alguien pudiera leer y cantar el mantra Hare Krishna y va a sacar un beneficio, indudablemente. Pero no se compara todavía con alguien que con humildad y con rendición, llegando al punto de darse cuenta de que necesita ayuda, entonces pide la ayuda de un maestro espiritual y hace un compromiso, así como son todas las relaciones de la vida. Todas las relaciones requieren compromiso, hay unas relaciones más que otras, pero todas las relaciones necesitan compromiso y el compromiso es una de las formas de mostrar amor, de mostrar cuando estoy comprometido con alguien de distintas maneras. Es una forma de mostrar amor, de mostrar que respeto lo que prometí y respeto a la otra persona, ya sea una relación de amigos, una relación de pareja, una relación fraternal, una relación de trabajo. A veces, ya cuando hablamos en asuntos laborales, entra en juego el dinero, pero en general todos los intercambios requieren compromiso. Y el discípulo entonces pide ayuda al maestro espiritual. Y el maestro espiritual y el discípulo se comprometen entre sí. Y ambos, principalmente el discípulo, a través del maestro espiritual, entonces puede ir, ya que está leyendo, ya que está practicando, entonces puede, a través de la presencia del maestro espiritual, bueno, a través de esa presencia ocurren muchas cosas y una de ellas es que todas aquellas, toda aquella visión y aquella devoción principalmente que el maestro ha cultivado, entonces se transmite al corazón del discípulo. Es una cosa que así de forma teórica es un tanto, no es tan fácil comprenderlo, así por simple teoría, como Prabhupada dijo en algún momento en estos comentarios, que la cuestión es que hay que abrir la botella de miel y probarla, ya está. Por mucho que se lo expliquen a uno, mejor, hombre, abra la botella y pruébela y sepa usted el sabor, ¿no? Entonces, similarmente, no es que sea tan fácil poner en teoría qué es lo que sucede ahí cuando el maestro guía al discípulo, no solamente le responde preguntas y le explica conceptos, sino que más bien la forma en la que el maestro espiritual sirve a Krishna, la devoción, la entrega del maestro espiritual, es posible que se traspasen al corazón del discípulo en la medida en la que ocurre el intercambio apropiadamente. La devoción, la comprensión, la comprensión, la forma en la que el maestro espiritual vive y vive su vida ofrendada a Krishna, es posible que se transmita al corazón del discípulo, se transmite al corazón del discípulo en la medida en la que el intercambio es como debe ser. Así que Prabhupada entonces habló de eso aquí y más abajo hablando de ese estudio y de esa necesidad del maestro espiritual, Prabhupada escribe aquí en estas letras, bueno, no son cursivas, sino que más bien son itálicas, pero para destacarlo, él dice, de igual forma, el Srimad Bhagavatam es el estudio de posgrado de la ciencia de Dios. Es el estudio de posgrado. Y por ser el estudio de posgrado, el Bhagavatam no se detiene a enseñar ciertas otras cosas de carácter psicológico, por ejemplo. El Bhagavatam no se detiene a enseñarnos cómo alimentarnos bien para que nuestra mente esté bien. El Bhagavatam no habla de todo eso, así como un estudio de posgrado no se va a sentar con el estudiante a explicarle cosas que debía haber aprendido antes. Y en nuestro caso, el Bhagavatam habla de lo más elevado. Las grandes personas solamente están cantando, escuchando y cantando. Acabamos de leer eso. El detalle es que en nuestra realidad nos damos cuenta de que tenemos algunas trabas ahí emocionales, algunas cosas por limpiar. Necesitamos poner en orden nuestra propia forma de alimentarnos. Este mismo capítulo más adelante va a describir cómo uno puede sacar mejor provecho sentándose apropiadamente. Nosotros, con la vida como discurre hoy por hoy, nuestra forma de respirar, nuestra forma de sentarnos, ni siquiera eso es propicio para una buena estabilidad mental. Así que el Bhagavatam no se centra en explicarnos todo eso, porque es un estudio de posgrado. Se espera que el estudiante comprende qué es la vida en bondad y que viva una vida en bondad, cosa que se habló en la Gita desde hace cuánto tiempo atrás.
Nosotros ya pasamos todo el primer canto y se supone que alguien ya leyó, por ejemplo, capítulo 14 de la Gita, donde se habla de las modalidades de la naturaleza material. Y el estudiante entonces estudió acerca de la modalidad de la bondad. Por lo tanto, lleva o intenta llevar una vida en bondad. Y eso hará entonces, todo eso en conjunto hace que ese estudio de posgrado pueda fructificar en el corazón. Y entonces a eso es lo que se dispone Sukadeva Goswami, a explicar esa ciencia, esa ciencia de Dios en su nivel de posgrado. Y se supone, nuevamente, y con esto terminamos, se supone entonces que el estudiante sabe el valor de llevar una vida virtuosa, sabe el valor de llevar una vida limpia. Ya eso no lo va a mencionar tanto el Bhagavatam, solamente va a hablar de las historias de Krishna, las historias de los devotos de Krishna, porque se espera que aquellos estudiantes de posgrado tienen ya una vida ordenada. Como no es nuestro caso, nosotros no es que tengamos una vida así completamente ordenada y en la bondad. Nuestro desafío es ese, al tiempo que vamos estudiando, seguimos haciendo el esfuerzo por poner nuestra vida en bondad. Que obviamente la pregunta será, ¿cómo voy a poner mi vida en bondad? Eso no lo vamos a hablar hoy y no sé cuándo lo vayamos a hablar, eh, porque cada persona tiene su realidad diferente, pero el poner una vida ordenada, limpia, sensata, cuerda, una vida modesta, una vida virtuosa, eso nos hará apreciar mejor el Bhagavatam. Bueno, vamos a detenernos aquí. Que tengan entonces ustedes, estimados Vaishnavas, un bonito día y nos vemos mañana. Hare Krishna.